En este vídeo vamos a analizar la filosofía de la naranja mecánica. Para ello te voy a contar la historia. En cuanto empieza la película nos muestran a Alex DeLarge con su banda mientras estaban tomando leche adulterada con drogas en un bar rodeado de maniquíes. Y esto ya nos deja ver el primer elemento filosófico de la película, que es el absurdismo. Y hay que matizar que es un absurdismo diferente al que se refiere clásicamente la filosofía. Después de esto, Alex y su banda van a pegar a un vagabundo que había en la calle y el vagabundo les dice que ya no le importaba morir porque no le merecía la pena vivir en un país que no se preocupaba por sus ciudadanos. Y esto nos dejaría ver otros dos elementos filosóficos de la película, que son el nihilismo del señor y la falsa moralidad del gobierno, que podría encajar con la filosofía cínica. Después de esto vemos que hay una banda rival que está abusando de una mujer y llega la banda de Alex y empiezan a pelearse entre todos, y todo esto mientras ponen música clásica de fondo, que precisamente era la música preferida de DeLarge. Y esto nos deja ver un pequeño truco psicológico que utiliza el director para que empecemos a empatizar con el protagonista, que es asociar a Alex con cosas que están bien vistas en la sociedad, como por ejemplo salvar a la mujer y la música clásica. En la siguiente escena llegan a una casa y les piden auxilio a los dueños diciéndoles que se habían estrellado con su coche y que uno de sus amigos estaba a punto de morir, y cuando les dejan pasar empiezan a destrozar la casa, pegando una paliza al hombre y abusando de la mujer. Y esto nos dejaría ver otro elemento psicológico de la película, que es el efecto del espectador inverso, que quiere decir que cuando somos las únicas personas que podemos ayudar a alguien, nos sentimos moralmente obligados a hacerlo. Y de hecho, esto es algo que se utiliza bastante en las estafas, así que tenéis que tener cuidado. Más adelante regresan al bar y se encuentran a una mujer que empieza a cantar una de las canciones favoritas de Alex, que era la novena sinfonía de Beethoven. Después de que acabase, un miembro de la banda se ríe de ella y DeLarge se enfada y le atiza con su bastón. Y esto nos dejaría ver otra de las filosofías principales del protagonista, que es el existencialismo. Es decir, que Alex es amable con las personas únicamente cuando respetan las cosas que valora. Más adelante, Alex regresa a casa y después de sacar una serpiente de manera random de su armario, le dice a sus padres que no quiere ir a la escuela porque le duele la cabeza, y ante esto los padres llaman a una persona para que venga a hablar con DeLarge, que era su abogado. El abogado empieza a hablar con Alex y le cuenta que a pesar de que era una persona mala, lo único que quería la sociedad para él era lo mejor para sí mismo, es decir, que no cometiera crímenes ni que le encerrasen en la cárcel. Y esto nos dejaría ver otro elemento filosófico principal, que es que el gobierno de la película asume que sabe qué es lo que mejor le conviene a una persona como Alex, que es probablemente una persona psicópata y que encaja con la filosofía del paternalismo. Después de esto, sus amigos van a su casa y le echan en cara a DeLarge que les estaba tratando mal y que Alex se estaba llevando todo el dinero de los atracos. Y Alex, después de hablarlo tranquilamente, le pega una patada a su amigo y saca un cuchillo para cortarle la mano a su compañero. Y aquí podríamos ver otro elemento psicológico de la película, que son las dinámicas de grupo y el uso de la violencia de Alex para asegurar el poder. En la siguiente escena vuelven a saltar a otra casa y Alex le pega a una señora con un objeto y la deja KO. Y como llega la policía, DeLarge intenta escapar, pero sus compañeros le traicionan y al final a Alex le acaban arrestando. Después de esto llevan a Alex a comisaría y como su abogado estaba harto de él, empieza a tratarle mal y después de engañarle para que se delate a sí mismo, le insulta y le escupe en toda la cara. Y aquí ya nos empiezan a dejar ver uno de los temas principales de la película, que es que el abogado estaba tratando a Alex como si fuese moralmente responsable de sus acciones, que está relacionado con la filosofía del libre albedrío. Al entrar en prisión, DeLarge comienza a trabajar como ayudante del cura de la iglesia y mientras estaba allí se entera de un tratamiento experimental que promete liberar a los presos convirtiéndolos en personas buenas, y como Alex no soportaba estar encerrado, le pregunta al cura si puede probar ese tratamiento. Ante esto, el cura le responde que si hay un tratamiento para hacer que las personas sean buenas, eso querría decir que las personas no tienen opción para elegir si hacer el bien o si hacer el mal, que esto está relacionado con otra de las filosofías principales de la película, que es el determinismo. A Alex le seleccionan para el tratamiento y a pesar de que era bastante cruel, nos dice que haría cualquier cosa para dejar de ser una persona mala, y cuando entra en el hospital podemos ver que le someten a películas violentas mientras le administraban unas drogas que le hacían sentirse muy mal. Y esto nos dejaría ver
ver otro elemento psicológico de la película, que es el condicionamiento operante, que es básicamente darle un estímulo negativo a una persona cuando hace algo malo para que asocie esa acción con algo negativo. Y justamente esta película se estrenó en 1971, que era una época en la que el condicionamiento operante había ganado bastante fama. Alex trata de rehabilitarse con las películas, pero cuando está en la tercera sesión le ponen la novena sinfonía de Beethoven mientras veía las imágenes violentas, y en este momento les dice que paren el tratamiento y que es injusto que le hagan asociar su música favorita con algo malo, y el doctor le dice que no lo van a parar y que el hecho de que tenga que asociar la música con algo malo es el castigo que se merece por haber hecho cosas malas. Y esto nos dejaría ver otro de los elementos psicológicos principales de la película, que es la necesidad que tenemos los seres humanos de que los malos sean castigados por las cosas que han hecho, que se llama la justicia retributiva. Después del tratamiento montan un show para enseñarnos cómo habían reformado a Alex y le empiezan a pegar sin que pueda reaccionar, y como la violencia le provocaba náuseas, le humillan haciéndole lamer un zapato. Justo después del show, el antiguo cura de la prisión sale al escenario y les dice a todo el mundo que eso estaba mal, porque no le dejaba a Alex elegir cómo actuar libremente, y el ministro del Interior, que dirigía a todo el proyecto, le dice al cura que eso no le importaba y que lo realmente importante era reducir el crimen en las calles. Y esto nos dejaría ver otra de las filosofías principales del gobierno en la película, que es el utilitarismo. Cuando Alex llega a casa se da cuenta de que sus padres habían alquilado su cuarto a otro chico que se parecía mucho a él, es decir, que básicamente le habían sustituido, y Alex intenta pegar al chaval pero le vuelven a entrar las náuseas, y para poner peor las cosas los padres dicen que ya no se puede quedar en su casa. Después de esto se vuelve a encontrar con el vagabundo al que había pegado al principio de la película, y como reconoce a Alex, los amigos vagabundos tratan de pegarle, y en este momento llegan sus antiguos amigos que se habían hecho policías y como querían vengarse empiezan a torturar a Alex. Y esto nos dejaría ver otro elemento filosófico de la película, que es el karma, que viene de la filosofía del hinduismo, y en concreto el karma del hinduismo es bastante diferente del karma que entendemos a día de hoy en la sociedad. Después de escaparse de sus amigos, llega a la antigua casa en la que había pegado al escritor, y al principio, como el escritor no se acordaba, le da cobijo, pero como Alex empieza a cantar en la bañera, empieza a recordar todo lo que había pasado. Alex empieza a explicar a unos periodistas lo que le habían hecho en el tratamiento, y el escritor, para devolverle lo que le hizo, comienza a poner la música de Beethoven mientras le tenían encerrado en un cuarto, y Delarge, como no podía soportarlo, se acaba tirando por la ventana. Y esto podría estar relacionado con otro elemento filosófico de la película, que es la teoría de juegos y la venganza del escritor. Después de tirarse por la ventana, le trasladan al hospital y todos los periódicos empiezan a escandalizarse por el tratamiento que le habían dado a Delarge. Y en el hospital, una doctora le muestra a Alex unas imágenes y le dice que tiene que decir lo primero que se le venga a la cabeza. Y Delarge, en este momento, nos deja ver que realmente seguía siendo la misma persona. Y esto, como curiosidad, es una cosa que se suele utilizar a veces en psicoterapia, que se llama la técnica de las frases incompletas. Como los periódicos empiezan a hablar mal del tratamiento, el ministro del Interior empieza a perder popularidad y va al hospital a hablar con Alex y le da un trabajo en el que le pagaban mucho dinero para que hable bien del ministro y de su gobierno. Y Alex lo acaba aceptando. Y en la escena final de la película, Delarge, mientras se acostaba con una mujer, nos dice que le habían curado, y que en concreto le habían curado muy bien, lo que nos dejaría ver que Alex volvió a recuperar la capacidad que tenía para ser él mismo, a costa de enseñar a la sociedad que no puedes elegir si eres una persona buena o si eres una persona mala, lo que nos sugiere que no existe el libre albedrío, que encaja con la filosofía del determinismo. Y si quieres saber cuál es la filosofía de Pulp Fiction, te he dejado un vídeo probablemente por aquí en el que te lo explico. Así que eso era todo. Hasta la próxima.